Acá encontramos un ejercicio de lo que viene a ser la parte de rotaciones, ¿sí? En el problema 4 nos dice que un bloque de 5 kilogramos de masa desciende deslizándose por un plano inclinado de 37 grados. La cuerda está atada a un volante, que es un cilindro macizo, y la masa es de 25 kilogramos. Y tiene un momento de inercia de 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Me pide la aceleración del bloque, radio de giro del volante, y ahí me dice que la inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Mm? Bien, entonces yo acá voy a hacer una trampa, voy a poner plano, bloque, plano inclinado. Solamente para copiarme de alguno de estos. Vamos a usar este. A ver, vamos a usar ese. Entonces lo vamos a pegar ahí. Bien. Obviamente esto no está. Ok. Entonces me dicen que este bloque, bien, está descendiendo sobre este plano inclinado, pero también tengo que este rodillo que está acá se está oponiendo a que a que este bloque se deslice. Bien. Entonces tengo dos movimientos acá. Un movimiento de traslación. Uy, ¿por qué no agarré el recto? Que es en ese sentido. ¿M? Y acá tengo un movimiento de rotación que es sobre esta polea. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerza, si miramos en el bloque, ¿qué tipo de dinámica tengo que aplicar? Dinámica de traslación. ¿M? Traslación. Donde tengo que la suma de fuerzas, que no puedo escribir sumatoria, es igual a la masa por la aceleración. ¿Mm? Sí, todos traten de tener, tengan abierto esto también. ¿Mm? Abran el PDF, era la segunda hoja. Bien. Así tienen el problema ahí a mano. Bien. Mientras lo vamos haciendo. ¿Mm? Entonces tengo que sobre este bloque que está acá, tengo que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque? Dice que no hay rozamiento. ¿Mm? ¿Alguien que me diga qué fuerzas actúan acá? Andamos, a ver. Bueno, el peso y la tensión, pero el peso solamente va a actuar su componente horizontal. Bien. O sea, fíjense, el peso va en este sentido. Bien, ahí tengo el peso. O sea que solamente voy a poder usar la componente horizontal de este peso. Bien, que es esta que está acá. Ahí tengo la vertical. ¿Cuánto vale este ángulo?
37 grados. vale 37, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el que tenía acá abajo. Bien, eso acuérdenselo siempre. Entonces, si acá tengo 37, acá tengo 37 también. Bien, gracias. ¿Mm? Entonces, tengo que la sumatoria de fuerzas, esto, chau, se va. Vamos a escribirlo a mano alzada. Si esa sumatoria de fuerzas, ¿qué va a ser? La tensión positiva, perdón, me decía que desciende. Entonces va a ser el peso en X menos la tensión. Igual a masa por A. ¿Mm? El peso en X, fíjense que si el ángulo ese es 37, entonces P por seno de 37. ¿Sí? Porque es esta componente opuesta al ángulo de 37, ahí lo vamos a marcar mejor. Fíjense que para este ángulo de 37, esta que está acá, esta azul, es opuesta al ángulo, ¿bien? Eso lo hacíamos en dinámica, menos tensión, igual a masa por A. ¿Mm? Yo tengo ahí mi primera ecuación, ¿sí? Vamos a ponerla acá, Px, para que se entienda, ¿bien? Ahí está. Ok, pero también tengo un movimiento de rotación en el rodillo. O sea, sobre el rodillo, ¿qué dinámica voy a aplicar? Díganme alguno. De rotación. De rotación. ¿Y qué voy a sumar entonces? ¿Qué se te ocurre? Voy a sumar los momentos. Momento inercia es otra cosa. ¿Mm? Los momentos son los que se aplican sobre el rodillo. El momento inercia es eh, la resistencia a rotar del cuerpo, ¿m? Que vendría a ser la inercia propiamente dicha, ¿sí? No es lo mismo momento de inercia, perdón, que el momento, que la suma de momentos. Momentos son todas las fuerzas que actúan a una distancia de este cuerpo, por lo tanto lo hacen rotar. Ahora, el momento de inercia es la resistencia de ese cuerpo justamente a esta rotación, ¿bien? Para que tengan un poco claro cuál es la diferencia de cada uno. Entonces, bien, como dijimos, eh, voy a sumar los momentos, entonces sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Ahora bien, veamos qué datos tenía. Tengo la masa del bloque, perdón, la masa del cilindro, la masa del bloque, eh, y la inercia. Voy a copiar esos datos. Masa cilindro 25 o 20. 25. Masa del bloque 5. Ahí me fijo si era así, si no la cambiamos. Y la inercia. Sí, 5 era. Gracias. ¿Y el momento de inercia cuánto decía? 0,5. 0,5 kilogramos por metro al cuadrado. Gracias. Bueno, entonces,
Me decía que era un cilindro macizo. Bien, y o casualidad me dio la formulita ahí, pero eso, bueno, en este caso ustedes la pueden tener, pero por lo general esa formulita no se da. Bien, entonces si yo tengo que la inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? No tengo la inercia, me la está dando ahí, ¿sí? Pero, y tengo la masa, pero no tengo el radio, ¿bien? Entonces ya con esta expresión puedo sacar el radio del rodillo, ¿sí? Bien, que no sé si me lo pedía. Ahí está, el radio de giro del volante, ¿bien? Entonces, no, eso es otra cosa, perdón. Vamos a sacar el radio del rodillo. Eh, ¿Qué hago? Despejo la inercia, me va a quedar sobre la masa, 2. Pero ahí dice que es un volante, no dice que es un rodillo, ¿eh? Bueno, pero es un cilindro macizo, lo mismo. ¿Mm? Ah, Rodillo porque yo le decía digo a un cilindro. claro, pero decía que tenía forma esa. Yo digo que quizás quiere Claro, sacar el mira, radio de mira, eso. ¿cómo me dice? ¿Qué? ¿Voy a decir por el radio de giro? Sí. No, porque te dice que es un cilindro macizo y te da la inercia acá abajo. Mira, ¿la ves? Ah, ahí está. Yo le digo rodillo porque es un cilindro que gira, ¿m? Pero es un cilindro macizo. Si ya te dice cilindro macizo es porque lo vas a considerar con esta inercia, un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿bien? Entonces, eh, bueno, termino esto y les digo por qué quise sacar el radio ahora. Radio 2, este un medio pasó multiplicando por 2, pasa la masa, perdón, la masa acá. Estoy despejando el radio, ¿sí? Entonces, y el radio como estaba al cuadrado, esto pasa como raíz, ¿sí? Bueno, reemplacen los datos, ¿m? Fíjense, la masa era la masa del cilindro esta, bien, 25, lo ponen acá, la inercia es 0,5, hagan 2 por eso les va a dar 1. Bueno, esto me va a dar fácil, me va a dar 1 sobre 25, igual al radio, porque 0,5 por 1 me da 1, ¿sí? 0,5 por 2 me da 1. Y la masa es 25, se me queda raíz de 1 sobre 25, que es 1 sobre 5, 0,2 metros. Bien, ¿para qué quería este radio yo? Porque cuando yo te venga acá a la sumatoria de fuerzas igual a la inercia por la aceleración angular, la sumatoria de momentos, perdón, ay, qué mal que estoy. Esta sumatoria de momentos va a ser igual al momento que genera este rodillo, ¿sí? O en este cilindro macizo. No es otra cosa que tensión por radio. Bien, y ese radio no lo teníamos nosotros. ¿Mm? Bien, ahora sí lo tengo. Ok. Bien, entonces, ¿qué cosas me faltan acá?
y me falta la aceleración angular y me falta esta tensión, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para encontrar estas dos? Claro, me pide la aceleración. ¿Mm? O sea que esta tampoco la tengo. Bien, tengo que encontrar esas tres cosas. ¿Cómo hago? ¿Qué otra fórmula conozco para la aceleración angular, por ejemplo? ¿Esta no es igual a la aceleración sobre el radio? ¿Sí? Sí. O sea que acá ya descarté una. Bien. ¿Qué tengo? Que T por R es igual a la inercia por la aceleración por el radio, sobre el radio, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a poner todo en una sola ecuación. ¿Mm? Voy a borrar esta parte que está acá. ¿Sí? Ya habíamos sacado el radio ahí, que era 0,2. Vamos a anotar en algún lado. Ahora ya va a ser un dato para mí. Pero es el radio, ¿sí? No el radio de giro. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces resulta ser que de acá, si no tengo ni la tensión ni la aceleración, puedo despejar una. Vamos a despejar la tensión. ¿Mm? Eh, o podría despejar, sí, vamos a despejar la tensión. Fíjense, si yo tenía que la tensión por el radio es I por la aceleración sobre R, entonces despejo la tensión, me va a quedar igual a la I por la A sobre el radio al cuadrado. ¿Sí? Bien. Y ahora esta tensión la puedo reemplazar acá. Tenía esta ecuación, la T es igual a la inercia. No, ¿qué fue eso? Tengo esto que se mantiene igual, P por seno de 37. Y acá tengo la corriente por el área sobre el radio al cuadrado. Y esto es igual a la masa por la aceleración que ya teníamos. ¿Mm? Bueno, ahora me va a tocar despejar. Por ahí va a ser mejor que le ponga datos. 0,4 al cuadrado, a ver cuánto me da. Perdón, 0,2. Me da 0,04. Bien. Eh, entonces acá tenía 0,04. La inercia era 0,5. El peso por el seno de 37.
A ver, yo pongo todos los números y después me dicen ustedes en la cálculo, ¿sí? El bloque era 5 por 9,8 por seno de 37. Este 0,4 estaba dividiendo acá. Igual a la masa del bloque, que es 5. ¿Bien? ¿Alguien me diga cuánto da el peso? 5 por 9,8 por seno de 37. Así yo hago la otra cuenta. 29,49. 29. mm, Ah, puede ser, está bien, está bien. Está bien. 29,49. Sí. Ok. O sea que esto es 29,49 menos este cociente 0,5 dividido 0,04 me dio 12,5. Aceleración, ¿no? Igual a 5 aceleración. Ay, qué feo. Bueno, fíjense, esto fue lo que me quedó de haber reemplazado todos los datos. ¿Mm? Ahora tengo que sacar el A. ¿Qué hago? Despejo de ahí. Donde me quede acá 17,5. ¿Y cuánto da esa división? ¿Cuánto da esa división? A ver Uno si no coma la... setenta y nueve. 1,79. 69. Ok. Bien, me pedía la aceleración, no me pedía la tensión, pero ¿cómo podría haber sacado la tensión? Bueno, no se ve mucho esto. A ver si lo podemos mover. No, ahí ya hago macana. ¿Cómo se podría haber sacado la tensión? Reemplazando la aceleración. Claro, reemplazo la aceleración, pero no la puedo reemplazar en esta, ¿lo ven? ¿Mm? No la puedo reemplazar acá. ¿Por qué? Porque esta ya lo saca. Si esa no la puedo reemplazar en la violeta. Me voy a tener que ir a la otra ecuación. ¿Sí? Vengo a esta, o acá, que habíamos despejado la tensión, ¿sí? Y bueno, ya tengo el valor de aceleración, lo pongo ahí, radio al cuadrado, inercia, saco la tensión. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta acá? Después la receta la puedes Bueno, buscar en déjala ahí. internet. Gracias. Acá tenés el vaso, boludo, no piso. La receta la puedes buscar en internet. Ok. Si no hay dudas, bueno, sigo con el otro problema. Martín, Sí, decime. o sea, sacamos A de la fórmula donde estaba de la derecha. Después pasamos a la T, sacamos tensión en el recuadro del azul y después pasamos al del momento, a la sumatoria de momento, a la sumatoria de cosas, de Vos, donde vos quieras. partiste, mira, vos partiste de acá. Eh, yo tenía estas dos ecuaciones. ¿M? A ver, ahí. Tenía una ecuación para el bloque y una para el rodillo. ¿Bien? Sí, ¿M? Entonces, yo elegí una de las ecuaciones. Me pareció más simple de las dos que vi. O sea, vi acá P por seno de 37 y después vi solamente T por R igual a esto. Me pareció más simple despejar de acá una de las dos.
¿Mm? Ajá, Entonces elegí despejar de acá la tensión. Me pareció más simple a mí viendo la ecuación de las dos, del rodillo y del bloque. Entonces, teniendo la T, reemplazo en la otra, ¿sí? Si despejaste el azul, tenés que reemplazar en la violeta. No puedes reemplazar en la misma. ¿Bien? claro, ahora sí. Entonces acá estoy en la ecuación violeta. ¿M? Hice todas las cuentas, llegué a una aceleración. ¿Sí? Sí, Si ya tengo la aceleración que la saqué de la ecuación violeta, entonces me voy a tener que ir al azul para sacar la tensión. O sea, la otra ecuación. ¿Está? ah, ahora sí. Bien. No podés repetir las ecuaciones. Si en la aceleración la sacaste de la violeta, la tensión la tenés que sacar del azul. ¿Mm? Ok, ok. ¿Estamos? Bárbaro, buenísimo. Ok, entonces vamos a calcular ahora este otro que me pide acá, que es el radio de giro del volante. ¿Sí? Que yo mal cometí el error de decir que ese era el radio en un principio, pero eso nunca es el radio. ¿Sí? Nunca. Bien. Radio de giro es otra cosa. Y en más, pueden decirle cualquier cosa menos el radio. ¿M? No es el radio del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? El radio de giro es un promedio, digamos, ¿sí? Yo se lo expliqué eso en el video. Es un promedio que se determina experimentalmente del radio con el que se considera que este cuerpo gira, que no es el radio del cuerpo. Porque en realidad si el cuerpo no es exactamente un cilindro o no es exactamente alguna de las figuras que teníamos tabuladas, o sea que están por tablas, digamos, no puedo decir que eso va a girar con ese radio. Bien, puede tener formas variables. Entonces lo que yo encuentro es, bueno, voy haciendo experimentos para ir determinando varios radios de giro y cuando llegue a un promedio digo, bueno, este es el radio de giro aproximado. ¿Sí? Pero entonces, si yo tenía el radio de giro, yo sabía que la fórmula para usar el radio de giro es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pero tengo la inercia. Me dio la inercia del material del cilindro y me dio la inercia y me dio la masa del cilindro. Entonces puedo despejar el radio de giro. ¿Ven lo que hice? ¿Alguien no vio, no ve lo que estoy diciendo? Mientras voy escribiendo. ¿Quedó claro? Sí, Martín. O sea, yo podía haber usado un medio. O sea, en este caso me decía que use un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Mm? Bien, porque me decía que era un cilindro macizo. Pero el radio de giro lo determino con esto. Masa por radio de giro. Pero la inercia es la misma. Así que ahora pongo la masa, que es de 5. ¿Mm? Eso igual a radio de giro al cuadrado. Esta división me da 0,1 y la raíz de 0,1 no sé cuánto es. ¿Sí? Alguien que me diga cuánto es la Cero raíz coma de... treinta y dos. Bueno, entonces el radio de giro es 0,32 metros. ¿Mm? Oye, eso es un radio. ¿Se entiende, no?
Sí, sí. Ok. Sí, o sea, radio de giro, me da vergüenza, pero bueno, ahí va. Bueno, intento. Radio de giro, 0,32. Si no, directamente lo hubiera escrito. Uy, ahora se me va a abrir eso. Pero ustedes lo entienden, pero esto después va a un video y a futuros memes míos. Así que me evito eso y ahí pongo el radio de giro. Ahí está. ¿Mm? Salió de despejar de ahí. Bien. ¿Alguna duda con este problema? Así pasamos. Mientras tanto voy buscando otro, pero díganme si alguien tiene alguna duda con eso. ¿No hay dudas? ¿Podés ponerlo así le saco Vale, sí. captura? Sí. Listo. Estamos. Bueno, parece que no hay dudas. Vamos a otro. Mm, bien, fíjense, porque había uno antes, pero era con poleas. ¿Mm? Vamos a este problema. Tengo una esfera, bien, de 10 kilogramos de masa que tiene 30 centímetros de diámetro y 12 centímetros de radio de giro, ¿sí? Recuerden lo que vimos sobre el radio de giro, que nos dice, si en el momento, o sea, lo que yo les di, si ustedes en el problema les dan el radio de giro, para calcular la inercia se olvidan de la forma del cuerpo y solamente la calculan usando masa por radio de giro al cuadrado. Bueno, ubicado en la parte superior del plano inclinado, parte del reposo desciende recorriendo 10 metros. Me pide calcular la velocidad con la que llega al punto más bajo. Bien. Ok. Ahora yo quiero que me digan. eh, Voy a sacarle una captura a eso. Y nos vamos a venir acá. Bien, yo quiero que me digan ahora. Respecto o dónde pondrían el punto ustedes, donde creen que eso está rotando. ¿Mm? O sea, a ver, respecto a qué punto creen ustedes que rota esa esfera. ¿Alguna idea? Ni idea. Ok, Un chico ahí pone en el suelo, en la parte de contacto. claro, respecto al suelo, ¿sí? ¿Quién fue? Díganme el nombre del héroe en este lío. Miguel. Miguel, bueno, lo salvaste a todos tus compañeros, Miguel. Porque efectivamente esto rota respecto al suelo, y el problema es que muchos tienden a pensar que esto rota desde acá.
¿Mm? ¿Sí? Y eso es un error, ¿bien? Porque suponer eso implica, implica ignorar el piso y en realidad lo que ocurre es que el punto de apoyo, o sea, esta rueda, gira respecto a este punto de apoyo y cuando empieza a rotar alrededor de este punto, después para acá, póngale, y desde ahí vuelve a rotar y llega acá y vuelve a rotar. Y así es como que va cambiando este punto de apoyo todo el tiempo y siempre va rotando sobre el mismo punto de apoyo. ¿Sí? No es que gira sobre un eje que está dentro de la esfera, ¿m? En el centro, sino que va rotando porque va cambiando este punto de apoyo a lo largo de todo el trayecto. ¿Bien? Entonces, bien, me gustaría quedarme con eso nomás, a ver si es posible. Bien, entonces tenemos una masa de 10 kilogramos, ¿sí? Y tiene 12 centímetros de radio de giro. ¿Cómo sacó la inercia? Hemos dicho que era igual a masa por radio de giro al cuadrado. Está recontrasumido que siempre voy a tener que poner los cuadrados. Bien, ¿alguien que me diga cuánto da? Si reemplazan la masa, que son 10 kilogramos, y el radio de giro, 12 centímetros. 1440. ¿Cómo hiciste la cuenta? Masa por radio de giro al cuadro. Ajá, ya sé, pero ¿qué datos pusiste? Ah, para. Ah, ¿entendieron todo lo que pasó allí? Sí, ¿Qué pasó? no cambia la. Al. A eso. No me sale la palabra ahora. No cambiaste las unidades. Eso. ¿Mm? Sí, eso es un error muy común también, ¿bien? Por eso se los dejé ahí para hacer. ¿Sí? ¿En qué unidad está la inercia? En kilogramos por metro al cuadrado. Entonces no puedo meter ahí ese radio de giro en centímetros. ¿Ven? Ese es un error que ya ahí les descuentan un punto, el B van a arrastrar el error, en el C también, y les ponen el error de arrastre y les descuentan la mitad. ¿Bien? Entonces esas cosas quiero evitarlas desde ahora. ¿Bien? Inercia tiene que ser masa, perdón, bueno, cualquiera. Tiene que ser kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, que tiene que controlar esa unidad. Entonces, ¿ahora cuánto me da? 0,144. Bueno, 0, perdón, me dijiste? 144. Kilogramo por metro cuadrado. Ahí está, al fin. Bien. Entonces me pide la velocidad con la que llega hasta el punto más bajo. Inicialmente, si esto parte del reposo, ¿qué tipo de energía tiene? ¿Se acuerdan los dos tipos de energía que habían? Una es de movimiento.
¿No se acuerdan? Una es la energía cinética, ¿sí? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la otra es la energía potencial. ¿De qué depende la energía potencial? A ver, De la contesten algún. De la altura, ahí va. O sea que esta era masa por gravedad por altura. ¿Bien? Entonces, si esto está en reposo inicialmente, ¿qué energía tengo solo? Solamente qué energía tengo? Potencial. Potencial. ¿Y cómo la saco entonces? O sea, Masa. tengo en este punto, claro, masa por altura, pero ¿qué altura tomo? A ver, acá tomo. Sí, decime. Por trigonometría le sacás. Claro, que esto recorre 10 metros. ¿M? Acá tengo 10 metros. 10 por el seno de 40 sería, creo. Claro, sería 10 por el seno de 40. ¿Sí? ¿Alguien me haga esa cuenta? Ahí lo Así. tiene arriba el 10. Claro, sí, acá están los 10. Pero En el que me dibujo también está. digan. Ah, tenés razón, flashé. Ok. Bueno, ¿cuánto es 10 por seno de 40 entonces? 6,43. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y acá voy a poner, bueno, 6,43 por 9,8 por, por, ay, la masa, ¿dónde está? 10. Bien. ¿Alguien que me haga esa cuenta, por favor? ¿Y cuánto da? Es 600. 609. Perdón. ¿Cuánto da? 630,14. 630. Eh, ¿Y en qué unidad está esto? Si respetamos la masa en kilogramos, gravedad 9,8, newton metro sobre segundo cuadrado, la altura en metro. ¿En qué unidad estaba la energía? ¿En Joule estaba? En Joule. joules, ¿sí? O sea, pueden no acordarse todo el despeje de unidades, pero yo les prometo que si ustedes respetan las unidades internacionales, masa en kilogramos, distancia en metros, aceleración metros sobre segundo cuadrado y todo lo demás, las energías, o sea, las otras demás unidades les van a dar lo mismo, ¿sí? Energía en joules, la inercia a kilogramo por metro al cuadrado, ¿m? Todas esas van a velocidad metros sobre segundo, o sea, todas las unidades van a ser unidades que ustedes conocen si llevan todo- todos los datos a las unidades que conocemos. Si todo lo trabajamos en metro, no voy a usar nunca esto en centímetros. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces tengo esa energía potencial. Cuando llegue la esfera a este punto, ¿qué energía va a tener? Cinética, porque la altura va a ser 0. Claro, Potencial cero, cinética. cinética. Bueno, pero ¿cómo saco la cinética si esto está girando? ¿Puedo usar solamente esta energía cinética que está acá? ¿Qué creen ustedes? Que no. Ajá. Que no, pero no porque yo
les hice la pregunta, sino que no, porque esto tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. Si esto es un bloque solo que va deslizando, llega acá y digo, sí, chao, no tiene energía, no tiene energía de rotación. Pero como tiene un momento inercia esto, o sea, se opone a rotar en sí la rueda, entonces tengo dos energías. Una energía de traslación, Y una de rotación. exactamente, y una de rotación. Dios. Sé que soy hartante para hacerlos participar, pero piensen que yo me aburro de este lado. Entonces necesito un feedback como para no creer que le hablo solo a mi pantalla. ¿Ok? Entonces, esta energía de traslación, sí, es la misma que usamos siempre. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Mm? Bueno, ya le pondré el cuadrado. Y la otra también es un medio, pero ¿un medio de qué era? A ver si vieron la parte de ejercicios. Esa partecita no estaba en el video teórico, pero sí en los ejercicios. ¿A qué era igual la de la cinética de rotación? ¿Alguno se acuerda? Puede ser que sea velocidad angular al cuadrado por la inercia. Ajá. Puede ser, no, es. Así que está bien. Thank you. Sí, es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Si no se la acuerdan, fíjense estas analogías. La masa se opone a que cualquier cuerpo se mueva. ¿Sí? Un cuerpo con más masa me va a costar más moverlo. Pero para rotar, lo que se opone es la inercia. ¿Mm? Eso lo veíamos en el video. Y si este se desplaza horizontal, tiene una velocidad tangencial, porque se dice que es paralela a la superficie que se está moviendo, la velocidad esta. Pero esto porque es una velocidad, bueno, vamos a decirle lineal. Pero si quiero que rote, entonces en realidad lo que tengo acá es una velocidad angular. ¿Sí? ¿Bien? Energía cinética de rotación, un medio, un medio. La de traslación es masa, en rotación es la inercia. Y si acá tengo la velocidad al cuadrado, acá tengo la velocidad angular al cuadrado. ¿Mm? ¿Y cómo podía escribir la velocidad angular al cuadrado? Bueno, igual que hicimos con la aceleración angular, toda velocidad o aceleración angular es igual a la velocidad común dividido el radio. ¿Sí? Fíjense las unidades. ¿Mm? La unidad de esto es radianes, que en realidad casi ni se pone el radianes, por lo que no se pone 1, ¿sí? Sobre segundo. Esta es la de velocidad angular. La aceleración angular era radianes sobre segundo al cuadrado. Y fíjense, si esta velocidad es metros sobre segundo, quiere decir que a la aceleración angular le cancelaron el metro acá arriba. O sea que la tengo que dividir por algo en metro. Y eso es el radio. Entonces la aceleración angular, radianes sobre segundo cuadrado, es porque la dividí por el radio. Velocidad angular, radianes sobre segundo, porque la dividí por el radio. El metro de metros sobre segundo se cancela, me queda radianes sobre segundo. ¿Bien? Entonces vamos al problema. Ahora esta velocidad angular, yo la puedo escribir en función de una misma velocidad, ¿sí? Que es la velocidad tangencial sobre el radio. Obviamente todo al cuadrado, ¿no?
¿Qué puedo sacar factor común acá? Velocidad al cuadrado. Claro, la velocidad al cuadrado. ¿Mm? Si ya tengo ahí la energía potencial, bien, esta energía potencial, 630,14, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa, de la inercia, perdón, por la velocidad angular al cuadrado, que era la energía cinética de traslación. ¿Mm? Entonces, estos 630,14 ahora sí son 1/2 de la masa, son 5, velocidad al cuadrado. La inercia la habíamos sacado 1, a ver, 2, 7, o sea, 1/2 de la inercia sería 0,72. No, 0,072. Ahí va. 0,072. Y esto es velocidad al cuadrado sobre el radio, que el radio era 0,15. 0,15 al cuadrado. ¿Mm? Eh, y ahora sí saco factor común la velocidad, pero nos habíamos olvidado de esta energía, porque esta es la que se transformó. ¿Sí? Saco factor común velocidad, y acá tenemos 0,15 al cuadrado, ¿cuánto da? A ver. 0,15 por 0,15. 0. Bueno, eso. 0,072 dividido eso, que es esta cuenta, ¿sí? Esto dividido esta parte, me dio 3,2. O sea que si saco factor común la velocidad, en el primer término me quedó 5, en el segundo término me quedó 3,2. Y ahora paso dividiendo eso, ¿sí? O sea, después tengo esto mismo, O sea, 630,14 dividido 8,2. claro. Y a eso le aplicamos raíz. Uy, ¿cuánto da eso? Me dio 8,76 metros sobre segundo. Ahí está, ahora sí estamos hablando en el mismo idioma. Metros sobre segundo. Bien. 8,76. Y ahora sí, esa cuenta, ¿cuánto me da? 13,14. 13,14. ¿Sí? Disculpen. Bien, entonces hacemos un repasito de esto último, así ya queda para la otra parte del video. Nos pedía calcular el momento cinético, que bueno, muchos no sabíamos qué era. Bien, y nos dimos cuenta que el momento cinético era la cantidad de movimiento de rotación, ¿sí? Esta expresión que estaba acá es la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Ahí dice cantidad de movimiento, pero esta L, ¿m? Es el momento, la cantidad de movimiento de rotación, ¿sí? Que es el momento cinético. Que a la cantidad de movimiento la multiplico por el radio, ¿sí? Que es la distancia del punto de apoyo al centro del cuerpo que está rotando, ¿sí? Que dijimos que era 15 centímetros,
o 0,15 metros. Entonces, masa 10 kilogramos, velocidad ahora 8,76 metros sobre segundo, y con el radio de 0,15 metros tengo la cantidad de movimiento. ¿Mm?